Data Science Ester nunca ha invertido en la construcción de su propia práctica de ciencia de datos. Para ser justos, Data Science Ester nunca ha invertido realmente en la construcción de su producto tampoco. Ese será tu trabajo. Bienvenido a bordo, y buena suerte. Se le permite usar jeans los viernes y el baño está al final del pasillo a la derecha. Hola y bienvenido, soy la vicepresidenta de Data Science Ester. Un placer tenerte acá. Como primer trabajo quisiera identificar cuáles son los conectores claves entre los científicos de datos. Acá tienes todos los datos que necesitas. Entonces vamos a hallar esos conectores claves, ¿verdad? Primero nos entregan un volcado de datos, el cual consiste en una lista de usuarios, cada uno representado por un diccionario que contiene el ID del usuario y el nombre. Entonces nos entregan esta lista, ¿verdad? La cual es una variable cualquiera, la cual contiene una lista y dentro de esa lista contiene diccionario, contiene varios diccionarios, ¿verdad? Luego esa variable representada en su manera de cómo Python lo percibe es un corchete y dentro de ese corchete vamos a tener lo que son unas llaves que va a representar cada uno de los datos de esos usuarios. Entonces, para verlo de manera más gráfica, esa variable va a ser efectivamente una lista que va a tener varios diccionarios representados por llaves, los cuales van a tener una llave, va a tener dos llaves y dos valores, ¿verdad? Entonces quedaría que vamos a llamar a esta variable usuarios y va a ser igual a un diccionario, el cual va a tener un ID, el valor de ese ID como valor de esa llave, y vamos a tener la llave nombre y valor del nombre como valor de esa llave. Entonces acá tenemos lo que es usuarios y como vemos entonces es una lista la cual tiene varios diccionarios que contiene la llave ID con su respectivo valor, que es el 0 en este caso. También entonces tenemos lo que es el nombre como llave y tenemos su respectivo valor, que es hero. Así hasta el 9, que igualmente el ID es el número 9, y el nombre tenemos entonces el valor que es claim. Entonces vamos a ejecutar este bloque de código, lo ejecutamos y también nos dan entonces los datos de amistad representados como una lista de pares de identificadores, la cual vamos a llamar amistades pares. Bien, igualmente aquí entonces nos dan lo que son las amistades pares. También es una variable, ¿verdad? El cual va a ser una lista y dentro ya no va a tener diccionarios, sino que va a tener tuplas para representar esos pares de valores. En la notación como se representa en Python, es que esa variable va a ser una llave y dentro va a tener entonces diferentes tuplas que son representadas con paréntesis. Esa variable entonces va a ser una lista, la cual va a tener pares de valores. Miren, se dan cuenta, están representados por paréntesis para representar las tuplas y va a tener valor 1 y un valor 2 dentro de esa tupla. Vamos a llamar entonces a esa variable amistades pares, va a ser una lista, va a tener tuplas y va entonces el valor que va a tener cada una de esos pares de valores van a ser ID de usuarios, el cual van a representar las amistades que tiene esos usuarios. Entonces, como vemos acá, esas amistades pares va a ser una lista y acá tenemos ya cada uno de los pares de valores. Entonces, representa que el 0 tiene una conexión o una amistad con el 1, también tiene una amistad con el 2, el 1 tiene una amistad con el 1 tiene una amistad con el 2 y así sucesivamente. También entonces nos ilustran con una imagen cómo está representado cada una de esas conexiones en Data Science Ester. Vamos a ejecutar entonces esta celda. Listo. Vemos la ilustración y efectivamente tenemos entonces cada una de las conexiones que están representadas en las amistades pares.
Vemos como 0 tiene 2 conexiones, con 2 y con 1. 1 tiene 3 conexiones, con 0, con 2 y con 3, y así sucesivamente. El libro nos dice que tener las amistades representadas como una lista de parejas no es la forma más fácil de trabajar con ellas, ya que para encontrar las amistades del usuario 1 se debe iterar sobre cada par en busca de pares que contengan al usuario 1. Ahora, imaginemos que tuviéramos muchos pares, esto va a llevar mucho tiempo. Entonces, acá tenemos las amistades para tenerlas a la vista, estas son las amistades pares. Entonces vamos a hacerlo como el libro dice que no se debe para poder entender el por qué no hacerlo. Vamos a ver entonces cómo el libro por qué no recomienda utilizar lo que son las llaves pares, la lista de valores pares. Entonces primero definimos una variable usuario, vamos a tomar el usuario 1 en este caso, como nos dice el libro. Entonces vamos a pintar esas amistades del usuario. Esto se va a imprimir amistades del usuario, agregamos un espacio, luego agregamos un más y convertimos esa variable usuario, que es de valor entero, lo vamos a pasar como string para que se pueda imprimir todo. Entonces quedaría amistades del usuario 1 en este caso. Vamos a recorrer cada una de las amistades. En este caso, como son dos valores que maneja ese par de valor, entonces vamos a hacer que i sea el primer valor. En este caso, si tomamos la primera amistad, i tomaría el valor de 0 y j tomaría el valor de 1 en cada una de las amistades pares. Entonces, si ese usuario está en esa tupla, ¿verdad? En ese par de valor, ejecutamos y decimos si el primero no es ese usuario, entonces imprimimos el valor de i. Y si j no es ese usuario tampoco, entonces imprimimos j. Bien, de este lado le dejo entonces los comentarios para que puedan leerlo y puedan entenderlo. Vamos entonces, miren, aquí en la primera línea obtenemos los ID de los usuarios que están en la amistad par, como acabo de explicar. Entonces preguntamos si el usuario está en esa amistad. Si está en esa amistad, entonces preguntamos si el primer ID no soy yo mismo. Bien, si no soy yo mismo, entonces es mi amigo. Pero si yo soy el usuario i, ¿verdad? Entonces pregunto si el segundo ID no soy yo mismo. Si no soy yo mismo, entonces es mi amigo. Bien. En este caso vamos a hacerlo con el usuario 1. Entonces vamos a hacerlo primero manualmente antes de ejecutar la celda para ver qué resultado nos da. Entonces tenemos que vamos a tomar el usuario 1. Bien. Y vamos a recorrer toda esta lista, pues porque así está, esta es la manera que se hace, ya que tenemos una lista de valores pares. Entonces tendríamos que recorrer cada uno de estos valores pares en búsqueda de que este valor tenga al usuario 1. Si tiene al usuario 1, pues entonces esa conexión vamos a imprimir el amigo de ese usuario. Entonces, vamos a tomar el usuario 1 y vamos a ir preguntando en todas estas amistades pares, vamos a ir preguntando si está el usuario 1. Entonces, miren, en la primera se encuentra el usuario 1, en el segundo no se encuentra, en el tercero se encuentra, cuarto se encuentra, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, 11 y 12 no se encuentran. Entonces, nos debería imprimir que el usuario 1 tiene como amigo al 0, tiene amigo al 2 y tiene amigo al 3. Bien, porque pues esos son los amigos que tiene ese usuario. Pero si ven que estamos recorriendo uno por uno preguntando, es más, miren, el usuario 1 se termina en este lado, ¿verdad? Aquí ya no tendremos por qué preguntar. Pero el algoritmo, el cual que implementamos en este caso, pues tiene que recorrer todo eso por si se encuentra el 1 a lo último.
Por eso el libro nos recomienda que no es que tener una lista de valores pares no es la mejor forma. Vamos a correrlo. Y miren, efectivamente, entonces las amistades del usuario 1 son el usuario con ID 0, ID 2 y ID 3. Bien, pero tuvo que recorrer toda la lista de valores pares para poder llegar a este resultado e ir comparando. Entonces, para solucionar esto, mejor usemos un diccionario. Un DIT en este caso, un diccionario. Ya que buscar las cosas en un diccionario es muy rápido. Para que vayan familiarizándose, un diccionario es un tipo de mapa que asocia llaves a valores y estos son indexados por sus llaves. Entonces acá tenemos cómo es la notación de ese diccionario. Entonces un diccionario es una llave que está representada por una llave, por 2 puntos y el valor que se le va a asociar a esa llave. En este caso, pues la idea es crear una lista, ¿verdad? De diccionario, un mapa de diccionario, perdón, el cual va a tener el usuario ID y ese usuario va a tener un array, el cual va a tener sus amigos, el ID de sus amigos. Entonces primero inicializamos el diccionario con una lista vacía para cada ID de ese usuario, el cual vamos a llamar amistades, ¿verdad? Vamos a llamar esa variable amistades y va a ser igual a un diccionario, el cual va a tener el ID del usuario y dentro vamos a crear primero una lista vacía, la cual vamos a llenar con cada uno de sus amigos. Entonces, por ejemplo, tendríamos aquí el usuario 1 que acabamos de ver acá y acá adentro entonces tendríamos 0, 2 y 3, ¿verdad? Y este usuario va a ser el 1. Esa es la idea. Bien. Entonces, para crearle una lista vacía a cada usuario, vamos a crear esa variable amistades, la cual va a ser igual, abrimos corchete, agregamos una variable usuario y vamos a traer su ID. Bien, agregamos los 2 puntos y vamos entonces a agregarle esa variable vacía, esa lista vacía, perdón, para cada usuario en la variable usuarios. Ahora, vamos a ver cómo funciona este diccionario para llenarlo. Aquí lo que le estamos diciendo, miren, este usuario viene siendo la variable usuarios que va a ir iterando dentro del array en la lista de usuarios, perdón. Va a ir iterando la lista de usuarios y ese valor que está aquí en usuario, como se pueden dar cuenta, como dije anteriormente, usuario viene con este formato. Viene un diccionario, el cual tiene la llave, que va a ser un ID, viene así, ID, 2 puntos, y el valor de ese ID. También va a venir entonces lo que es el nombre y el valor de ese nombre. En este caso lo que nosotros necesitamos es el ID, es el valor de ese ID. Y para referirnos entonces creamos de este usuario, ¿verdad? Que va a tomar el primero de toda esa lista. Entonces abrimos llaves y le decimos que la llave que queremos que nos devuelva es el ID, el valor que tiene esa llave de ID. Entonces nos traería este valor. Bien. Listo. Entonces, si corremos, miren, aquí entonces ya se llenó lo que es amistades con cada usuario y con una lista vacía para cada usuario. ¿Listo? Entonces, amistades, lo que acabamos de crear aquí, de hacer acá, ¿verdad? Es lo mismo que nosotros hiciéramos esto. Amistades va a ser igual a un diccionario y para cada usuario, en usuarios, vamos entonces a amistades, vamos a llenarlas con ese usuario ID. Bien, esto es equivalente a lo mismo que hicimos acá. Entonces, vamos a pegarlo en código para que ustedes vean. Miren, aquí.
Entonces, vamos a crear amistades vacío. Bien. En este caso, miren, vamos por acá, solamente que aquí ya se está llenando automáticamente, lo estamos haciendo en una sola línea de código. En este caso, si lo quisiéramos hacer así, tendríamos que hacerlo en este caso en 3 líneas. Creamos primero las amistades vacías con el diccionario vacío. Hacemos un for. Miren, este for es lo mismo que tenemos acá arriba. ¿Ven? Para usuarios, para cada usuario en la lista de usuarios. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llenar amistades. Dentro vamos a agregar lo que es el ID. Recuerden, ya sabemos que viene como un diccionario con llave y valor. Entonces vamos a solicitarle al usuario el ID, y a ese ID entonces vamos a agregarle lo que es una lista vacía. Bien, entonces antes de esto si queremos ver las amistades, vamos a darle control J, o vamos a irnos acá donde dice variables. Y nos vamos a variables, miren. Entonces tenemos que amistades, acá las tenemos, está vacío, miren. Es un diccionario, acá como está representado, tiene su ID, y en este caso viene vacío. Lo mismo que hicimos. Bien. Ahora, por ejemplo, vamos a decirle que cada usuario va a tener entonces, por defecto va a ser amigo del usuario 2. Bien. Entonces, miren, vamos a darle ejecutar. Y miren, todos son amigos del usuario 2, hasta el 2, solamente para que lo tomen como ejemplo y vean que es lo mismo, miren. Entonces, si yo aquí le digo que amistades va a tener por defecto amistad con el usuario 5, ejecutamos, entonces lo que va a hacer es que lo va a volver a colocar en vacío, y miren, listo. Entonces ya esas amistades por defecto ya tienen asignado a cada usuario que sean amigos del usuario 5. Entonces, como se pueden dar cuenta, estas dos opciones son válidas, pueden utilizar cualquiera de las dos. El libro utiliza bastante esta, ya que es más rápida, y pues como se dan cuenta solamente utiliza una línea de código, pero es lo mismo, para que se den cuenta. Vamos entonces aquí a borrar, vamos a volver a ejecutar, control J, para ir viendo las variables. Entonces amistades, vamos a volverlo a ejecutar, que quede vacío, y miren, ya, listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer para llenar esa lista de usuarios vacíos? Entonces vamos a recorrer la pareja de amistad para llenar cada usuario con su amigo. Entonces, para I y J es las amistades pares, ¿bien? Son estas amistades que tenemos acá. Es cada una de estas. Prácticamente vamos a realizar lo mismo que está acá, pero ya no vamos a imprimirla, sino que vamos a añadirla. Y además vamos a estar añadiéndola ya al diccionario, para que nos cree un diccionario. Entonces, le decimos que vas a recorrer las amistades pares, bien, sacándome cada uno de los índices. En este caso I para el ID de la amistad 1, de la amistad 0 en la posición 0, y J para el ID de la amistad en la posición 1. Entonces le decimos que amistades, ¿verdad? Que la tenemos vacía, control J, miren, estas amistades que están vacías, en la posición I, en este caso, va a ser, miren, aquí tenemos amistades pares. Si tomamos el 1, entonces nos va a tomar lo que es, vamos a hacerlo aquí, miren, entonces, de estas amistades pares, vamos a hacer el primer caso, 0 y 1. Entonces aquí me va a venir lo que es el 0. Aquí me va a venir lo que es el 0. Aquí me va a venir lo que es el 1. Pero separados de las amistades pares. Ahora vamos a llenar amistades, ¿verdad? Que es el diccionario que acabamos de crear. Miren, aquí está amistades, ¿verdad? Entonces le decimos amistades en la posición I, en este caso es el 0, vas a añadirme a J, o sea, me vas a añadir que 0 es amigo de J.
es amigo de 1, perdón. Y también me vas a decir que vamos a añadir en la posición J, que en este caso es 1, me vas a añadir que es amigo de 0. Y así sucesivamente con cada uno. Como se van a crear lo que es las llaves, ¿verdad? Se van a crear las llaves 0 y 1. Entonces, en este segundo nos va a preguntar ya no con 0 y 1, sino que nos va a preguntar entonces con 0 y con 2. Bien, entonces ahora nos dice amistades en la posición 0. Como él ya creó una, ¿verdad? Entonces lo que hace es solamente añadirla. Me la añades a esa lista. Y ahora va a crear la posición 2. Recuerden, como ya hicimos 0 y 1, solamente el diccionario tiene 0 y 1. Bien, las tiene añadidas. Ahora va a tomar amistades en la posición 2, va a tomar este valor, bien, y me vas a añadir ahora a 0. Aquí en esta lista, en la lista de 2, va a añadir a 0. Bien. Y así con cada uno. Entonces, miren, aquí les dejo un comentario que añadimos a J como amigo del usuario I y añadimos a I como amigo del usuario J. Bien, entonces ejecutamos. Miren, aquí ya están. Vamos a ver las variables. Miren, efectivamente acá las tenemos. Vamos a abrirla. Aquí podemos ver en una pestaña aparte. Y bueno, si a ustedes les aparece que instalen el paquete de Python, lo instalan. Y como ven, entonces ya podemos ver cada uno de los datos pues en un visor aparte y se ve de mejor manera. Entonces, como vemos, aquí tenemos que 0 es amigo de 1 y de 2, 1 es amigo de 0, de 2 y de 3, y así sucesivamente con cada uno. ¿Listo? Entonces, pues para que tengan en cuenta este visor, de todas maneras vamos a ejecutar aquí las amistades. Miren, aquí aparece entonces que tenemos un diccionario, el cual contiene como llave el ID de cada usuario y como valor una lista de los amigos de ese usuario. Ahora vamos a hacer la comparación entre buscar los amigos en un diccionario y buscarlos en una lista de parejas, las cuales están representadas con una tupla. Bien, entonces acá tenemos, para irnos guiando, tenemos las amistades pares, los cuales están representados con una... Están representados, miren, con una lista que dentro tienen una tupla. Bien, cada uno está representado el par de amistad con una tupla. Y tenemos las amistades, ¿verdad? Que ya son un diccionario que está representado con las llaves. Tenemos su valor, la llave, en este caso es la key, una llave o una clave, también la pueden encontrar en internet como clave o llave, separado por sus dos puntos, pero ya tenemos la lista de cada uno de esos usuarios, la lista de amigos. Entonces, para que recuerden que tenemos de este lado el usuario y de este lado tenemos entonces sus amigos, bien, de ese usuario, para que no se les olvide. Entonces vamos a ver la comparación entre buscar en una lista, bien, y buscar en un diccionario. Miren, aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a imprimir las amistades del usuario 1. Esto es el mismo código que ya vimos anteriormente, que es el código que vimos arriba. El que vimos en una lista de parejas no es la forma más fácil de trabajar. Y vamos a compararla. Entonces le damos run aquí. Y miren la amistad del usuario 1 es 0, 2 y 3. Y miren lo fácil que es hacerlo desde un diccionario. Solamente nombramos el diccionario y le decimos, en este caso, como ya sabemos que cada llave representa un usuario, en este caso le estoy pasando como llave el valor de 1, el cual representa los valores del que tiene esa llave, y nos va a tomar entonces ese valor. Miren, le estoy pasando 1 y como aquí la tenemos ya, entonces me va a pasar este valor. Bien, esta es la llave para que haga referencia a ese valor.
Listo, vamos a ejecutarlo. Y miren, también nos da entonces los mismos valores. Como ya es un mapa que está indexado por su llave, no se vayan a confiar que acá demoró 0,5 segundos y 0,1. Estos son datos pequeños. Recuerden que esto solamente se va a ver una diferencia notable es cuando tengamos una gran cantidad de datos. Pero como estamos trabajando con unos datos pequeños, pues obviamente puede que en este caso el for, entre comillas, le gane por segundos. Bien. Ahora que ya tenemos un diccionario compacto en el que podemos acceder a las amistades de cada usuario, podemos hacer preguntas a nuestro gráfico como ¿cuál es el número promedio de conexiones? ¿Verdad? Entonces, primero para contestar a cuál es el número promedio de conexiones, primero hallamos el número total de conexiones y para esto, entonces definimos una función que vamos a llamar número de amigos, el cual va a llamar el número de amigos de ese usuario. Bien. Entonces, para que vean que debemos hacer declarativas cada una de las funciones, pues acá entonces el número de amigos de un usuario en específico. Acá le agregamos las tres comillas y nosotros vamos a utilizar las tres comillas y el libro las utiliza para documentar lo que hace cada función. Entonces en este caso pregunta ¿cuántos amigos tiene la variable usuario? Miren las notaciones que estamos tomando. El guión abajo, adelante y atrás quiere decir que estamos haciendo referencia al usuario que viene o a la variable. En este caso vamos a usar una variable, vamos a crear una variable de usuario ID, el cual va a ser igual al ID del usuario, porque recuerden que nosotros vamos a pasar al usuario. No vamos a pasar ni la lista de usuarios ni el ID del usuario, vamos a pasar al usuario. Y recuerden, miren, aquí les dejo los comentarios, que el usuario viene en formato de un diccionario. Bien, entonces vamos a tomar el ID como llave, el cual va a retornar el 0, nos va a devolver 0, y el usuario ID entonces va a ser el 0, o el ID que tenga en ese momento el cada usuario. Entonces, amigo ID va a ser igual a las amistades que tenga ese usuario. Si ven, yo coloqué amigos, quiere decir que nos va a devolver una lista de todos los amigos de ese usuario. Entonces le estoy diciendo, devuélveme de ese usuario ID sus amistades. Bien, en este caso, miren, aquí igualmente, amigo ID va a ser las amistades. En este caso, vamos a hacerlo con el ejemplo del usuario 0. Usuario ID va a ser, vamos a colocar aquí, usuario ID va a tomar el valor de 0, lo vamos a pasar a sus amistades y entonces nos va a devolver, entonces nos va a quedar que amigos ID va a ser igual a una lista de esos amigos. Bien, y como la función nos dice el número de amigos que tiene, no nos está pidiendo devuélveme mis amigos o amigos del usuario, no, él nos está diciendo cuál es el número de amigos que tiene ese usuario. Entonces vamos a retornar, esta es una función que ya trae Python que nos devuelve el número de ítem en un contenedor, en este caso en amigos ID. Vamos a ejecutarlo. Ya se crea lo que es la función número de amigos y ya podemos utilizarla. Entonces miren, 2. ¿Qué está haciendo? Está contando, no está devolviendo el índice 1. No se confundan que aquí de pronto 1 y 2. No, aquí lo que nos está devolviendo es el conteo de cuántos amigos tiene ese usuario. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo con cada uno. Pero en este caso vamos a agregarle lo que es el print. Miren, acá le agregamos el print y podemos ver el número de amigos de, miren, el número de amigos del usuario 0, el número de amigos del usuario 1 y así sucesivamente. Entonces vemos que el usuario 0 tiene 2, el 1 tiene 3 y así sucesivamente. Miren, estamos imprimiéndolos. Ahora, para responder al promedio de las conexiones, primero debemos hallar el total de conexiones. Bien, el cual decimos que es igual a la suma del número de amigos de cada usuario.
Vamos a abrir acá. Y miren, creamos una variable total de conexiones. Como ya tenemos, podemos responder a esta pregunta gracias al número de amigos de ese usuario. Entonces creamos el total de conexiones, que va a ser una variable que va a ser igual a la suma del número de amigos de ese usuario para cada usuario. Bien, entonces me vas a sumar cada uno de los amigos de todos los usuarios para saber el total de conexiones. Entonces, en este caso, miren, si a ustedes les aparece, o sea, para que entiendan mejor, la suma lo que va a hacer es, va a preguntar al número de amigos de ese usuario, o sea, va a ir por el 0 primero, va a ir por el 0. Entonces, ese usuario, ¿cuántos amigos tiene? ¿Verdad? En este caso, miren, ya sabemos, tiene 2. Luego lo suma, le agrega una suma. Y ahora con el siguiente usuario, que es el 1, nos dice el número de amigos de ese usuario. Entonces sería 3 y así sucesivamente con cada uno hasta terminar lo que es la lista de usuarios. Imprimimos, acá podemos, cuando una recomendación, acá lo tuvimos que imprimir todo porque si nosotros colocamos número de amigos del usuarios, en este caso vamos a agregar el 9 para que sea diferente. Miren, cuando acá debería aparecer 1. Cuando estamos utilizando más de una variable, o sea que queremos mostrar, el bloque no nos permite porque, o sea, estamos utilizando diferentes códigos, diferentes líneas. No, o sea, él nos permite hacer esto si vamos a utilizar solamente una, como lo vamos a hacer en este caso. Acá estamos definiendo, mas no estamos mostrando. Acá ya entonces podemos mostrarlo. Miren, esto imprime entonces el total de conexiones. ¿Listo? Entonces, y miren, aquí nos da 24, o sea, quiere decir que tenemos 24 conexiones que realizamos gracias a que pudimos saber cuántos amigos tiene cada usuario. Bien, y lo sumamos. Ahora que ya tenemos el total de conexiones, podemos responder a la pregunta, ahora sí, de cuál es el promedio de conexiones, el cual decimos que es igual a la suma del número de amigos de cada usuario dividido en el total de usuarios que hay en la red. Entonces, abrimos acá y miren, primero vamos a saber cuántos usuarios tenemos nosotros en la red. Para esto, igualmente, como hicimos en la función número de amigos, miren, acá, número de amigos, que retornamos el len, o sea, el número de ítems que tiene un container. Igualmente, acá podemos tomar, para crear esta variable número de amigos, le decimos que va a ser igual a la longitud que tiene la lista de usuarios. Como la lista de usuarios es un contenedor, contiene varios datos, entonces len lo que hace es contarlos. En este caso son 10 usuarios que tenemos y creamos ahora sí el promedio de conexión, la variable promedio de conexión, que miren, va a ser igual al total de conexiones dividido entre el número de usuarios. Entonces acá les dejo que va a ser 24, este que está acá, este número total de conexiones 24 sobre 10, que es el número total de usuarios. Si nosotros corremos, entonces nos da que el promedio de conexiones es 2.4. Eso quiere decir que los usuarios de DataScience tienen en promedio tienen 2 amigos o 2 conexiones. Bien, entonces, como pueden ver, la idea es ir desmenuzando la pregunta e ir siguiendo paso a paso para llegar al algoritmo que responde a esa pregunta. Miren, como vimos acá, nosotros para responder a esta pregunta de cuál es el promedio de conexiones, fuimos haciendo el paso a paso que nos pide que lógicamente nosotros vamos a ir ideándonos. Entonces nos dice que el promedio de conexiones es igual a la suma del número de amigos de cada usuario. Bien, entonces la suma del número de amigos de cada usuario ya la tenemos, miren, la tenemos acá, que es el total de conexiones.
Bien, son 24. Y dividido, ¿verdad? Miren, aquí lo tenemos, dividido, total de conexiones, en el total de usuarios. Bien, miren, número de usuarios. Entonces, como ven, solamente es ir desmenuzando la pregunta e ir haciendo el paso a paso de cada código para llegar a esa respuesta. Entonces, ahora que ya vamos cogiendo el hilo, podemos responder a otra pregunta. ¿Quiénes son las personas más conectadas? Para esto, podemos decir que son esas personas que tienen el mayor número de amigos. Entonces vamos a crear una lista de pares donde tengamos el usuario ID y el número de amigos. Vamos a crear una variable que va a ser número de amigos por ID, la cual va a ser una lista, ¿verdad? Miren, aquí dice creamos una lista de pares. ¿Con qué creamos los pares? Lo creamos con las tuplas. Entonces, dentro de esa lista va a haber unas tuplas que va a ser el usuario ID como primer valor, primer índice, y el segundo índice de ese par de valor, que va a ser una tupla, va a ser el número de amigos que tiene ese usuario ID. Entonces, miren, el número de amigos por ID va a ser igual a una lista que va a ser el ID del usuario, ¿verdad? Que vamos a recorrer de la lista de usuarios. Esto es lo mismo que ya explicamos anteriormente, lo pueden hacer así o pueden tomar el segundo método. Tendrían que crear número de amigos por ID, tendrían que hacer esto, crear una lista vacía, luego crear un for e ir agregando ese usuario ID y llamando a la función número de amigos para que se vaya agregando. Entonces, recapitulo, creamos la variable número de amigos por ID, que va a ser igual a una lista, y esa lista va a tener un par de valores, que va a ser representado con una tupla, y en el primer índice, miren, aquí está, por eso les coloco estos comentarios, el primero va a ser el usuario ID, el cual lo tomamos de la variable usuario, que está en el for, que representa a un usuario de la lista de usuarios. Vamos a tomar su ID, esta es la llave, separado por coma, vamos a llamar a la función número de amigos, ¿de qué? El número de amigos de ese usuario. Bien, entonces nos va a devolver una longitud, cuántos amigos tiene ese usuario. Entonces, acá imprimimos el número de amigos por ID, ejecutamos y miren, aquí está. El número de amigos por ID, coloco, disculpen acá, es número de amigos por ID, dos puntos, agregamos un más para concatenar, y str es para que nos convierta esto en un string, ya que si nosotros lo corremos, miren, si nosotros lo corremos sin el str, entonces nos va a generar lo que es un error. Miren, no se puede concatenar string que no sea en una lista a str. Entonces por eso lo colocamos de esa manera. Vamos a ejecutar y aquí lo tenemos, bien, para que lo tengan en cuenta. Si ustedes solamente van a imprimir, esto lo hago yo de manera visual para que se vayan ayudando. Si solamente vamos a imprimir esto, no hay necesidad de colocar el str. ¿Ya? En este caso lo dejo pues para que sepan que ese es el número de amigos por ID. Entonces, tenemos que el primer par de valor, como ven acá, el primero es el usuario ID y el segundo el número de amigos. Quiere decir que el ID o el usuario 0 tiene 2 amigos, el usuario 1 tiene 3 amigos, el usuario 2 tiene 3 amigos y así sucesivamente. Podemos darnos cuenta que el usuario 9 solamente tiene un amigo. Bien, entonces, como no hay muchos usuarios, simplemente los ordenamos de más amigos a menos amigos. Para esto entonces ordenamos la lista número de amigos por ID, que fue la que acabamos de crear. Vamos a ordenar esta. Como se dan cuenta, estamos ordenando no estamos ordenando, se nos está imprimiendo del 0 al 1 hasta llegar al 9, pues porque son los valores de ejemplo y en este caso están ordenados con el primer índice del par de valores representado por esta tupla. Entonces,
¿Cómo vamos a ordenarlo? Vamos a tomar la variable número de amigos por ID que acabamos de crear, ¿verdad? El cual es una lista. Y esta lista entonces lo que permite es que podemos acceder a una propiedad short, que significa ordenamiento, ¿verdad? Y vamos a ordenarla con respecto a una llave. En este caso la llave va a ser, recibe lo que es una función que ya hayamos definido o una función que venga propia del sistema. Ahora yo les voy a mostrar un ejemplo. En este caso, primero vamos a entender cómo vamos a ordenar este número de amigos por ID de mayor número de amigos a menor número de amigos. Entonces, número de amigos por ID con su propiedad short, para acceder a la propiedad siempre es con punto y aquí nos aparecen todas sus propiedades. En este caso vamos a utilizar short, que es esta que está acá abajo. Nosotros bajamos, control espacio para que nos muestre, y miren, es esta. Entonces acá, como ven, tenemos lo que es un key y un reverse. Le definimos a su parámetro key con igual, vamos a definirle una función lambda y vamos a decirle que va a ser el ID de esos amigos, nos vas a retornar y nos va a tomar como llave el ID de amigos, pero en la posición 1. Si recuerdan acá, miren, esta sería la posición 0, esta sería la posición 1 de ese índice, bien, de la tupla. Entonces lo que estamos diciendo es, me vas a pasar todo esto que está acá, lo vas a pasar por esta función, bien, como estamos utilizando el número de amigos por ID, pues él ya lo pasa directamente con esta propiedad. Entonces acá vamos a tener lo que es 0,2 como valores, pero le estamos diciendo que nos los ordene con respecto al índice 1. En este caso el índice 1, este es 0, este es 1, este es el índice. Y acá el índice entonces nos dice que es el número de amigos. Nos va a ordenar por el número de amigos que tenemos. Y el parámetro reverse o reverse va a ser igual a true, ya que queremos que nos ordene de mayor a menor. Si nosotros le ponemos false, o bueno, el false ya viene por defecto, lo que nos va a hacer a ordenarnos de menos amigos a más amigos. Bien, entonces finalizamos acá. El número de amigos ordenados por cantidad de amigos, miren, aquí yo hice 2 print para que no me apareciera al lado. Entonces miren lo que está sucediendo acá. Aquí estamos ya ordenando por el número de amigos. Si se dan cuenta, 1, 2, 3, 5. Miren, hasta aquí iba bien. Bueno, perdón, se nos faltó el 0. Miren, entonces estamos comenzando desde el 1, ya que el 1 es el que tiene 3 amigos. 2 también tiene 3 amigos. 3 amigos tiene el 3. El 5 tiene 3 amigos. 8 amigos tiene el 3. Pero el 0 ya tiene 2 amigos. Y de último queda el 9, que tiene un solo amigo. Entonces estamos ordenando con esta función lambda que está acá. Con esta función lambda estamos ordenando con respecto al índice de la tupla, el índice 1 de la tupla, el cual es el número de amigos. Bien, no tendríamos, ¿qué necesidad tendríamos de ordenarlo con el ID del usuario? Pues lo dejaríamos de esta manera. Pero si quieren utilizarlo, entonces solamente ya no vamos a utilizar el índice 1, sino que vamos a utilizar el índice 0. Ordenamos y miren, entonces como le estamos dando reverse, lo que hace es darle la vuelta a la lista 9, 8, 7, 6 hasta el 0. Bien, en este caso vamos a ordenarlo con respecto al número de amigos. Ejecutamos y ahí ya lo tenemos. Ahora vamos a entender cómo se están ordenando los datos. Primero, saber que hay otra manera de hacerlo, ya que el parámetro key del método short recibe una función que hayamos hecho o una que sea invocable. Y esta debe tomar un solo argumento, debe tomar un solo argumento y retornar una clave
que será usada para clasificar los datos a ordenar. Bien, no podemos en este caso pasarle, ahora les voy a mostrar en esta parte. Miren, acá lo que hice, ya les explico, este es una función lambda, la cual recibe un parámetro. La función es lambda, si la buscan en internet o si hicieron el curso de Python, entonces acá podemos agregar lo que es otro parámetro. Vamos a colocarle A, podemos colocarle B, y dentro, después de los dos puntos, es lo que va a devolver. Entonces va a devolver A más B. Bien, estos son parámetros. Pero para que el método pueda funcionar, el método short, para que pueda funcionar, bien, el parámetro key recibe esta misma función, pero con solamente un parámetro. En este caso, en este parámetro, lo que le estamos mandando es el ID de ese amigo. Bien, estamos mandando lo que es el par de amigos. Le estamos mandando este par de amigos en conjunto, pero lo estamos devolviendo, ¿verdad? Ojo que dice que lo que devuelve o lo que retorna, la clave que retorna es la que se usa para clasificar los datos que vamos a ordenar. Bien, en este caso vamos a dejarlo aquí comentado. Entonces, orden será igual a un lambda. Y como parámetro recibe, vamos a suponer, una tupla 0,1. Bien. Y devuelve entonces el parámetro con el que vamos a ordenar, o sea, la clave con la cual vamos a coger esa para ordenarlo. En este caso vamos a devolver con respecto a al número de amigos. En este caso devuelve 1. Bien. Ahora, igualmente, miren, cogemos entonces el número de amigos por ID con su propiedad short. En el parámetro key ya no le vamos a pasar entonces el lambda que teníamos acá. Lo que hicimos fue tomar este lambda, ¿verdad? Y lo que hicimos fue ponerla en una variable. Entonces la variable va a funcionar con va a ser el método, o va a ser como si fuera una función. En este caso, una función lambda. Les recomiendo googleen como en W3 School, colocan función lambda W3 School y ahí les explican cómo funciona esta función lambda. Entonces acá ya no tendríamos que pasarle por parámetros. Si recuerdan, las funciones son así. Bien, aquí no, aquí solamente le pasamos el nombre. Ya el método con esta propiedad se va a ir en el código, va a buscar un nombre que tenga la característica como función, y vamos a agregarle el reverse. En este caso el reverse queda aparte porque ya saben qué significa. Entonces aquí va a tomar ese nombre de la función, va a tomar cada uno de los pares de amistades que tenemos acá, ¿verdad? Y los va a ir pasando uno por uno. O sea, él va a ir haciendo esto. Va a ir tomando el número de amigos por ID, o sea, cada uno, y lo va a ir pasando acá. Bien. Uno por uno. Entonces, luego que ya tome uno por uno, lo que va a hacer es ordenarlos con respecto al número de amigos que tiene cada usuario. Bien, él hace su ordenamiento y entonces nos queda de esa manera. Vamos a correrlo y miren, nos da el mismo valor que tenemos acá arriba. Bien, solamente lo que hicimos fue extraer la función de lambda. Ahora tenemos otra manera de hacerlo, la cual es definiendo una función ya propia. No vamos a utilizar la función lambda, sino que ahora definimos una función. Le decimos que va a ser igualmente orden. Va a recibir un parámetro que va a ser ese par de amistad, y vas a retornarme, el cual lo va a tomar como llave el método short,
Bien, lo va a tomar como llave para ordenar. Entonces, en este caso, como le vamos a pasar esa tupla, vamos a tomar lo que es el índice 1, el cual es el número de amigos, y ya entonces la función short se encarga de ordenarlos. Vamos a ejecutarlo. Y como ven, estamos obteniendo el mismo resultado en los tres casos. Bien. Miren, en los tres casos estamos obteniendo el mismo resultado. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo más para que puedan entender cómo es el parámetro key, cómo se usa con lambda en el método short. Entonces tenemos este ejemplo en el cual tenemos aquí, a mí me gusta pues para que vayan entendiendo cuál es los datos que tiene esa variable, o sea, cómo se representa en este caso. Estudiante es una lista el cual tiene nombre, clasificación y edad, los cuales están representados con unas tuplas. Bien, entonces miren, aquí tenemos, ya no serían pares de valores, pues porque no tenemos dos valores solamente, sino que ya tenemos tres valores. Bien, entonces tenemos a John, que es una calificación de A, su edad es 15, Jane, calificación de C, su edad es 12, y Dave, su calificación es B y su edad son 10. Entonces le estamos diciendo que estudiantes, como es una lista, vas a ordenarme con respecto a la llave que te voy a pasar por una función lambda. En este caso te voy a pasar un estudiante. Miren que aquí están estudiantes porque es la lista completa, pero como él va a ir pasando uno por uno, o sea, lo que va a ir haciendo es pasando uno por uno. Bien, entonces yo le digo que es estudiante. Es lo mismo que cuando hacemos un for. En el for, si se dieron cuenta, cuando estamos hablando de, por ejemplo, acá yo podría hacer for estudiante, o sea, estoy hablando de un solo estudiante en estudiantes. Bien, entonces para que se den cuenta de que es igual, en el lambda le estoy diciendo que me vas a tomar un solo estudiante y de ese estudiante entonces me lo vas a ordenar con respecto al parámetro en el índice 2. En este caso este es el 0, este es el 1 y este es el 2. Quiere decir que lo vamos a ordenar por la edad. En este caso, si se dan cuenta, no coloqué el reverse. Ustedes le dan y miren, Dave, que es el último, como es el que tiene menos edad, pues es el que primero me aparece. Luego Jane y luego John. Bien, en este caso, si yo coloco reverse, le coloco true, ejecuto con control enter y miren, entonces lo que hace es darle la vuelta. Bien, ahora si de pronto bueno, no se confían de esto, miren, se lo vuelvo a explicar. Ahora ya no lo vamos a hacer con el 2, sino que vamos a hacerlo con las calificaciones. Vamos a hacerlo con el parámetro 0, 1, que son las calificaciones. Volvemos a ejecutar y miren, entonces ahora ya nos escribe primero John, luego Dave, miren, se va al B, A, B y C. ¿Listo? Y si queremos con el nombre, pues simplemente podemos quitar acá y ejecutamos. Está Dave primero, que comienza con la D, luego Jane y John comienzan con J, luego se toma entonces por la segunda, la primera es A, entonces por eso toma a Jane. No habría necesidad de especificar en este caso con el 0, pues porque sería redundante. Ese es el primer parámetro, el primer índice es el que toma por defecto. En este caso vamos a dejarlo con el 2, que va a ser por la edad o por el 1. Listo. Entonces, otro ejemplo que tenemos acá es para que vean que acá ya definimos las funciones. Nosotros definimos en estos tres, nosotros definimos la función, ¿verdad? Acá definimos la función orden. Acá, bueno, una función lambda también la definimos nosotros. Igualmente acá, una función orden. Aquí una función lambda. Pero ahora miren, nosotros podemos con esta función que la venimos trabajando, podemos también ordenarlo. A las palabras, ¿verdad? Le pasamos lo que es una lista de palabras, o sea, una separada por coma.
En este caso vamos a ordenarla por la longitud. Si recuerdan, la longitud devuelve el número de ítem que tiene un container. Como este es un string, una cadena de caracteres, entonces lo que va a hacer es tomar cada uno, la va a contar, en este caso 0, acá tenemos, acá es 1, acá es 1, 2, 3, 4, 5, o sea, va a tomar 5, 0 y así sucesivamente, y ya short la va a ordenar. Entonces le damos a ejecutar la celda y miren, entonces acá ya nos aparece que nos está tomando primero A, luego ya no nos toma A, B, C, D, E, sino que ya nos toma entonces K y L. ¿Por qué? Porque acá tenemos 1, acá tenemos 2, 3, 5 y acá tenemos 6. Bien, nosotros le colocamos reverse, colocamos true, entonces nos toma al revés: 6, 5, 3, 2 y 1. ¿Listo? Entonces espero que con estos ejemplos hayan podido entender de cómo funciona el método short cuando estamos ordenando una lista para utilizarla, ya sea con su clave. Podemos utilizar una función que hayamos definido, una función lambda o una función que ya traiga el propio sistema, el propio intérprete de Python. Entonces, como conclusión, tenemos que estas personas son de alguna manera centrales para la red. Bien. Por otra parte, acabamos de calcular la centralidad del grado métrico de la red, que en inglés es el degree centrality, que es el grado de centralidad, el cual es muy fácil de calcular, pero no siempre da los resultados que esperamos. Si vemos el gráfico y comparamos a Tor, que es el ID 4, y a Doom con el ID 1, vemos que Tor tiene 2 conexiones y Doom tiene 3. Podemos darle control J. Bien, para guiarnos. Y podemos entonces ver las amistades de ese. Entonces, Tor, que es el ID 4, tiene 2 conexiones, y Doom, que es el ID 1, tiene 3 conexiones. Sin embargo, si vemos el gráfico, intuitivamente parece que Tor es más central, aunque la diferencia sea de una conexión. De todas maneras, en el capítulo 22 se ahondará más en las redes y veremos nociones más complejas de centralidad que pueden estar de acuerdo o no con nuestra intuición. También quisiera decirle que recuerden que apenas estamos empezando y que no es necesario que entiendan todo de momento, ya que lo vamos a ver más a fondo durante todo el recorrido de esta práctica del libro. Por eso se están haciendo estos videos. Si sientes que aún no entendiste, te recomiendo primero vuelvas a ver el video, siga las prácticas paso a paso y digitando el código. Voy a dejar el link del repositorio donde voy a subir cada uno de los Jupyter Notebook, pero la idea no es que lo copien y lo peguen. Pero si ustedes van con esa mentalidad, la cual no recomiendo obviamente, al menos intenten entender y profundizar el código, porque si vamos avanzando y ustedes pues no saben o no han practicado, no han ido siguiendo el paso a paso con cada uno de los videos, entonces se les va a hacer más difícil al momento de que vayamos avanzando en el curso, ¿ya? De momento hasta acá el video de hoy. Espero hayan podido entender la explicación. Denle me gusta al video, dejen su comentario y suscríbanse. Hasta la próxima.